Viernes 30 de septiembre de 2022. Estimados amigos, los escándalos cruzan los aires de nuestra nación, cuando aún está fresco en nuestra memoria el histórico momento vivido el 4 de septiembre pasado y una celebración de las fiestas nacionales con un sabor distinto, alimentada por un renovado fervor patriótico. Entre los hechos que distraen más que atraer la atención de la prensa, tenemos el hackeo o filtración de correos desde el Estado Mayor Conjunto, cuya autoría ha sido autoatribuida por el grupo Guacamaya, existiendo dudas plausibles acerca de quién o quiénes lo llevaron a cabo en la realidad. Actuando en forma muy distinta a lo que hace un hacker de verdad, este supuesto grupo otorga una entrevista a un medio nacional a través de la cual refuerza el mensaje que trató de pasar con los correos difundidos, reorientando a la prensa hacia lo que a ellos interesa que se conozca. Un modus operandi que se aleja completamente de lo que hace un hacker y se identifica en cambio con los activistas cibernéticos o hacktivistas como se les conoce, y cuyo propósito es provocar algún efecto político. Debido a ello y sin conocer más detalles que los publicados, se estima que nos encontramos ante una operación especial de inteligencia llevada a cabo por algún servicio extranjero que puede haber contado con valiosa información o apoyo desde el interior del organismo atacado. La revisión de los miles de correos pareciera afectar en menor grado la seguridad nacional que a los responsables presentes y pasados de la gestión del Estado Mayor Conjunto, lo cual nos lleva a deducir que el objetivo verdadero sería provocar el descabezamiento de las instituciones armadas, en particular del Ejército, toda vez que su actual comandante en jefe ocupó hasta hace pocos meses el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto. Para ello, se ha recurrido a supuestas detecciones e informes datados en fechas que nadie ha comprobado fehacientemente y a algunos correos personales cursados entre los altos oficiales que allí prestan servicios, hilando delgado para deducir segundas intenciones. Así, por ejemplo, se critica con horror que el jefe del Estado Mayor Conjunto del año pasado haya difundido entre algunos oficiales de su Estado Mayor un texto sobre la guerra irregular, lo cual, tratándose de una costumbre natural al mundo uniformado, solo puede preocupar a quien tenga la conciencia intranquila por promover la subversión y la guerrilla o ser parte de ella. En otra dimensión, la izquierda política rasga vestiduras por el contenido de un correo emitido por un distinguido contraalmirante, en el cual señala lo que todos saben y que ellos jamás han querido reconocer: que los uniformados que hoy se encuentran injustamente presos por casos de derechos humanos actuaron en cumplimiento de sus deberes militares y no por cuenta propia, como se ha querido hacer parecer. Horror de horrores para quienes siguen lucrando a costa de viejos soldados que al final de sus vidas son cobardemente encarcelados para pagar cuentas por lo ocurrido hace medio siglo. Si no lo creen, piensen en un anciano de 88 años ingresado esta semana a cumplir una pena de 10 años por hechos que ocurrieron en 1973. Otros 3 veteranos distinguidos oficiales de ejército, en quienes se concentra el odio malsano de la venganza comunista, entrarán a la cárcel la próxima semana, condenados a acabar sus vidas tras las rejas, pese a superar con creces la edad establecida en tratados internacionales y encontrarse aquejados de gravísimas dolencias. De eso sí que nadie se preocupa, siendo más rentable para la prensa seguir avivando a los parientes de las víctimas, hoy transformados en sangrientos y ambiciosos victimarios, sin satisfacerse con nada mientras el Estado les sigue pagando jugosas indemnizaciones y otorgando todo tipo de beneficios exclusivos. Volviendo al comandante en jefe del Ejército, es evidente que su formalidad y seriedad no es del agrado de Boric y de la comparsa de estudiantes en práctica que lo acompaña. El tipo de liderazgo sereno ejercido por el general Iturriaga no ha pasado desapercibido para la izquierda, viendo la forma en que su gestión ha recuperado la moral en sus subalternos y fortalecido la unión y el espíritu de cuerpo tras las crisis vividas en el pasado. Pero más allá de ello, podemos concluir que nos encontramos frente a una maniobra que repite exactamente lo que hizo Hugo Chávez apenas llegado al poder para tomar control sobre las Fuerzas Armadas. Un hackeo sorpresivo de las redes de las Fuerzas Armadas venezolanas,
y la inserción entre ellos de mensajes falsos le permitió llamar a retiro a todo aquel general o almirante que no profesara devoción al socialismo o pudiera constituirse en obstáculo para su implantación. No debe sorprender a nadie entonces que en los próximos días o semanas aparezcan otros correos de dudosa credibilidad con los cuales, previa difusión por los medios, Boric pueda exigir la salida del comandante en jefe del ejército y de aquellos generales no afines a la estudiantada gobernante. Queda, sin embargo, la tarea de determinar quién o quiénes llevaron a cabo esta operación, siendo altamente probable que ella provenga de la inteligencia venezolana y cubana con apoyo iraní, y quién sabe, contando con más de alguna ayuda desde el interior del ministerio, considerando que la plana mayor del Partido Comunista se ha instalado en él en gloria y majestad. Lo que debemos esperar es que los altos mandos institucionales resistan las presiones a cualquier costo, contando para ello con el respaldo de una ciudadanía que valora a sus fuerzas armadas y de orden, haciendo justicia a los ataques de los desquiciados que pretenden reformarlas o refundarlas. No olvidemos que la legitimidad se encuentra del lado de la mayoría ciudadana y no de minorías que ocupan el poder en forma circunstancial. Con este escándalo no solo se estaría persiguiendo la toma de control sobre las Fuerzas Armadas, sino que yendo un poco más allá y evaluando el momento en que ello ocurre, podemos ver que coincide con curiosas medidas judiciales de repercusión pública, entre las cuales podemos mencionar la petición del Consejo de Defensa del Estado para citar a declarar como inculpado al ex comandante en jefe del ejército Emilio Cheire en un proceso seguido por la ministra Rutherford, quien agrega su granito de arena sometiendo a proceso a 5 exgenerales, y a lo que se suma la publicación de brutales fallos condenatorios por casos de derechos humanos. Todo ello ocurrido en los mismos días, en una coincidencia increíble. Sin ser gurú ni creerse como tal, es posible ver en esta convergencia informativa un segundo interés para distraer a la prensa y con ello a la ciudadanía de la aberrante acción que lleva a cabo la clase política para abrir una nueva posibilidad a un derrotado gobierno, ofreciéndole un nuevo proceso constituyente de alcances impredecibles y por tanto de alta peligrosidad. En medio de las cocinas partidarias, tanto el oficialismo como la centroizquierda democrática y una derecha en descomposición final pavimentan el camino hacia una nueva constitución, burlando abiertamente el mandato popular establecido en el plebiscito. Nadie se los ha pedido, salvo el más interesado en que ello ocurra, el propio gobierno. Entre dimes y diretes, la derecha de Chile Vamos trata de salirse del cepo en que nadie la obligó a meter la cabeza, mientras tras bambalinas, el principal responsable de todo lo ocurrido arrea a sus bestias desde su oficina de Apoquindo 3000. De este modo, los chilenos que dijimos no a una nueva constitución vemos violar arteramente nuestra voluntad, básicamente por la ambición de poder de los malos políticos que aún sobreviven en el ambiente. No hay caso que entiendan, y si siguen por este camino no es posible garantizarles que no les vaya tan mal que acaben jubilados antes de tiempo, expulsados por una población que no está para aguantar más engaños ni abusos. Los tiempos modernos han demostrado que no se necesita un golpe de Estado para que ello ocurra, sino que las masas populares son particularmente eficaces para sacar del trono a los monarcas de pacotilla. Y a propósito de tronos, la primera dama, que se reconoce a sí misma como ni primera ni dama, sigue dando que hablar con sus decisiones monárquicas, adoptando decisiones personales sobre traspasos de fundaciones y cambios en su dependencia muy por sobre sus atribuciones, sin que nadie le explique que su valor es tan solo nominal, y aunque esté basado en una dudosa relación amorosa con quien ocupa por estos días la moneda, nadie le ha otorgado derechos como los que se toma cada cierto tiempo. Junto con las estupideces que hace el flaite que nos deja en ridículo en España, ya va siendo hora de que alguien haga el parelé que hace falta para que quienes nos gobiernan pongan los pies en la tierra y dejen de jugar a la reunión de curso. Con actuaciones vulgares y llenas de errores, con su ignorancia supina
Este gobierno nos lleva a desear el reemplazo del sistema presidencialista por uno de tipo parlamentarista, en el cual la ordinariez e improvisación gubernamental ya le habría pasado la cuenta, mandándolos de regreso a las calles, desde donde jamás debieron haber salido. Pese a la campaña de desinformación de que nos hacen objeto, la ciudadanía debe mantenerse alerta ante lo que hace a sus espaldas el gobierno y la clase política, sin dejarse engañar por los cantos de sirena que hoy cruzan todos los sectores de la sociedad, atrayendo incautos que, como siempre, tarde o temprano, reconocerán el error de confiar en quienes viven de la seducción y el embuste. Soy Patricio Quilot.